Hola, yo soy Isabel Cristina Acevedo y esto es de El Campo para el Mundo. Hoy estamos directamente desde el municipio de El Carmen de Viboral, exactamente en el sector de Las Garzonas, en la vía que comunica a El Carmen de Viboral con el municipio de Río Negro. Y estamos en el mariposario La Trinidad, porque hoy en nuestro programa queremos conocer todo el mundo de las mariposas, por qué están en el ecosistema y cómo se conservan a continuación. Pues para hablar sobre las mariposas hoy en Del Campo para el Mundo, nosotros estamos en excelente compañía. Está con nosotros Mario Restrepo y es el biólogo encargado de que este mariposario funcione al 100%. Así que Mario, bienvenidísimo a Del Campo para el Mundo y qué rico tener esta oportunidad para conocer más sobre estos animales tan hermosos que generalmente embellecen nuestros paisajes. Hola Cristina, bienvenidos a ustedes. Bueno, espero que el día de hoy nos divirtamos bastante, podamos compartir algo del conocimiento y de las experiencias que hemos tenido en este vivero en relación a las mariposas y a las plantas. Yo creo, Mario, que todo el que llega acá parece niño pequeñito, disfrutando y observando además pues esta especie que pues uno generalmente sabe que está en el entorno, pero no es tan frecuente tener como tantas especies junticas. Claro, así es, pues este lugar digamos que está abierto al público en general. Acá se divierten desde los más pequeños hasta los más adultos. Siempre como el contacto con la naturaleza es algo muy especial. De pronto para la gente que es más de la ciudad, venir acá es como tomarse un respiro también, tomarse el tiempo de observar animales o plantas que usualmente pues no ven en la ciudad, y bueno, es un espacio que afortunadamente es bastante agradable y donde se puede compartir y aprender bastante. Muy bien, pues vamos a decirle a todos nuestros televidentes en dónde estamos, y es que estamos en Trinidad, mariposario y planta, ¿cierto? Así es. Es las dos cosas, vivero y todo el tema de esos animalitos espectaculares que vamos a ver todo ese proceso que hacen acá. ¿Por qué un mariposario? Y pues obviamente también el tema de ubicación es vía que comunica a El Carmen de Viboral con Río Negro. ¿Eso es kilómetro qué? Estamos justamente en el kilómetro 3.8 entre Río Negro y El Carmen de Viboral, sobre la vía principal. Es muy fácil llegar porque no es como dentro de la vereda, sino sobre la vía principal. Estamos bastante ahí está bien ubicados. Bien la ubicación, mariposario, que eso inquieta también a mucha gente. ¿Por qué mariposario? Bueno, este proyecto nace de alguna forma con las ganas como de mostrarle a la gente una cara más amable de los insectos. Muchas personas desafortunadamente tienen un concepto errado sobre ellos y piensan que de pronto el insecto es plaga, que el insecto es algo que pica, que el insecto es algo que daña, que el insecto es algo que hay que pues como alejarlo, digamos. Pero realmente los insectos son muy importantes. Entonces las mariposas como insectos nos parecen que son un medio, como decir, bastante adecuado, porque como son tan llamativas por sus colores, por su forma de vuelo, porque se alimentan generalmente del néctar de las flores, entonces eso hace que los seres humanos, a pesar de que no gustemos o no gusten algunos de los insectos, vean a las mariposas de otra forma. O sea, con las mariposas hay como una empatía distinta. Entonces, pues por esa característica que ellas tienen, es muy fácil lograr que las personas entiendan la importancia que tienen todos los insectos partiendo de las mariposas. Entonces, sobre todo eso. También pues está la parte del vivero, que es como algo que va muy de la mano con esto. Las mariposas son seres que dependen 100% en todo su ciclo de vida de las plantas. No sé si ustedes recuerdan por allá en las clases de biología cuando éramos más pequeños, que nos contaba la profesora que estaba el gusanito que empezaba a comerse la hoja y que después él se transformaba. Bueno, ese proceso ocurre realmente en 4 etapas. Inicialmente pues es un huevo, después tenemos una oruga que es el gusanito, después la crisálida o lo que llamamos el capullo en algunos casos, o la pupa, y finalmente la mariposa. Pues resulta que la oruga requiere de ciertas plantas y las orugas son muy específicas en el alimento que necesitan. Entonces, por ejemplo, la mariposa monarca tiene una planta especial de la que se alimenta, la mariposa espejo tiene también su planta especial de la que se alimenta, hablando cuando son orugas, es decir, cuando es el gusanito, y así para cada una. En Colombia aproximadamente tenemos 3.800 especies de mariposas.
O sea que cada una de ellas al menos tiene una planta especial. Entonces la forma, digamos que de conservar las mariposas es a través de las plantas. Entonces acá tenemos esa parte de vivero que es el complemento de ello. Con el cual promovemos que la gente entienda que si gustan de las mariposas o que si quieren que ellas sigan existiendo, la forma es con el cuidado de las plantas que ellas necesitan para existir. También cuando la mariposa entonces llega a su fase de adulta, ella ya no vuelve a comer las hojas de las plantas, sino que ya cambia su alimentación, ya ella busca el néctar que encuentra en las flores o busca, por ejemplo, el líquido que encuentra en algunos frutos en descomposición en el bosque, el líquido que encuentra en el lodo o en las heces de otros animales. Entonces ellas también tienen diferentes fuentes de alimento, aunque pues el néctar de las flores es uno como del que principalmente pues gustan. Hoy yo ya vi, conversando con este hombre, que este mundo de las mariposas es un mundo bastante amplio y por supuesto espero que todos ustedes disfruten a través de las pantallas de lo que vamos a aprender hoy, así como nosotros lo estamos haciendo acá en este vivero y mariposario La Trinidad. Así que yo sé que aquí hay como un paso a paso porque los que no sabemos diríamos cultivan las mariposas, pero ¿cómo es técnicamente? Bueno, cultivar se puede decir, pero más técnicamente podemos decir zoocriar, que es como la cría de animales particularmente. La cría de estos animalitos que vamos a conocer a continuación. ¿Cómo se da? Él ya nos estaba diciendo, empieza el gusanito, la oruga, como nos lo enseñaron en la escuela. Yo decía, ese cambio de la oruga mariposa, que siempre también lo hemos tenido mucho, digamos, como una frase motivadora de que podemos cambiar y transformarnos en algo bastante bonito, así como las mariposas. Y nosotros pues nos vamos a ir de una vez a metérnosles a la intimidad de cómo es ese cultivo o ese tema de darle vida a las mariposas. Vamos, claro. ¡Mi hermosura! Muy bien, ahora sí estamos donde sucede la magia, donde se da la reproducción de estas mariposas. Y para conocer todo el proceso, pues ya estamos en el laboratorio, ¿cierto, Mario? Sí, Cristina. Aquí este es el lugar de encanto. Sí, aquí es donde inicia como todo nuestro proceso y donde les voy a contar cómo es el ciclo de vida de esos animales que son las mariposas. Listo. Bueno, todo inicia, digamos, que cuando la madre mariposa, luego de haberse apareado, visita unas plantas muy especiales que se llaman plantas hospederas. Esas plantas se llaman así porque sirven de hospedaje a las futuras orugas. Entonces van a ser no solo la casa de las orugas, sino que van a ser su propia comida. Entonces, acá por ejemplo en esta planta podemos observar unos pequeños huevos. Están como bien ahí profundos, ¿cierto? De un color como verde, claro. La mamá mariposa siempre los pone muy ocultos para que no sean fáciles de encontrar por los depredadores. Entonces, de cada uno de esos huevitos que vemos acá, va a salir una pequeña oruga, muy pequeñita, o sea, tan pequeña como el huevo. Y su alimento inicial en algunos casos va a ser la propia cáscara de su huevo. Algunas orugas cuando salen lo primero que hacen es alimentarse de su propio cascarón. Y posteriormente entonces van a empezar a alimentarse de las hojas de la planta. Las orugas, ahora pues les voy a contar, tienen una alimentación diferente a los adultos. En este caso, las mariposas, que son los adultos, se alimentan de algo muy diferente a lo que se alimentan los juveniles, que son las larvas. Ustedes se dan cuenta que la mariposa generalmente visita las flores y uno la ve como con su lengüita, que realmente se llama espiritrompa, bebiendo el néctar que encuentra en las flores. En cambio, las orugas, es decir, el gusanito, se alimenta masticando las hojas de su planta hospedera. Entonces observen cómo el adulto se alimenta de una cosa y el juvenil se alimenta de algo completamente diferente. Es bien particular, que no sé, como si los niños de los humanos comieran algo muy diferente que lo que comen los adultos, ¿no? Sí, que se da como el ciclo al revés, siempre líquido y luego exacto. a hacer la deglución. Bueno, ahí usted ya dice planta hospedera, ese es un término bien interesante para que nos quede ahí como en la recordación, porque usted al inicio nos estaba diciendo la importancia de todas las plantas, porque
cada mariposita tiene una planta especial que le gusta más y sobrevive Exactamente. tras esa planta, ¿cierto? Exactamente, eso es algo muy importante lo que acabas de decir. Justamente esta planta que les estaba mostrando es una planta que se llama Ruelia o también le dicen toscana y es la planta hospedera únicamente de dos mariposas, de la mariposa chocolate y de una mariposa que le dicen la mariposa camuflada. Ahora se las voy a mostrar, es una mariposa verde muy muy bonita. Entonces miren, esta Esta es la chocolate, ¿sí? por ejemplo es un ejemplar que tengo disecado de una mariposa chocolate. Entonces esa mariposa únicamente está asociada a esta planta. Bueno, tiene un par de plantas más, pero digamos que esta es como la principal de ella. Aquí como estamos hablando de los huevitos, quiero hacer un paréntesis. Yo realmente no sé mucho sobre las mariposas y sé que muchos allá tras las pantallas pues están en la misma condición que yo. Ese es el significado de este programa, salir a conocer y salir a aprender cómo funciona. Hay mariposa hembra, mariposa macho, cómo funciona ese tema de la reproducción para que pueda haber el huevito. Exactamente, en el caso de las mariposas hay machos y hay hembras. Ellos ¿Y cómo igual, las identifican? En algunos casos es muy difícil porque en muchos casos tanto el macho como la hembra son muy similares a simple vista. Entonces hay que hacer ya disecciones a nivel de genitalia, observar en microscopio, o sea, eso ya es algo muy complejo. En algunos casos, digamos como en el caso de la mariposa monarca, tienen leves diferencias el macho y la hembra, entonces pues a simple vista no es tan fácil, pero si uno observa un poco más detenidamente puede uno determinar quién es el macho y quién es la hembra, porque tienen sutiles diferencias en las venas. Eso pues en este caso no lo podemos ver, pero en el caso de la monarca sí. Y hay un tercer caso y es que el macho y la hembra son tan diferentes uno del otro que cuando uno ve la hembra con el macho juntos, uno piensa que son especies diferentes porque es como no puede ser que sean la misma siendo tan diferentes. Entonces, bueno, como les cuento... Pero sí está entonces tema de macho y tema de hembra. Exacto, ellos pues igual se aparean, quedan... ¿Y los huevitos cada cuánto también se da el tema del apareamiento, todo eso? En algunos casos las hembras solo se pueden aparear una vez. También por eso las mariposas son bien importantes, porque hay muchos animales que no pueden alimentarse de las hojas directamente, pero sí pueden alimentarse de las orugas. Entonces, los animales que son herbívoros hacen una labor muy importante que es la transformación de la energía vegetal en energía animal. O sea, hay muchos animales que no podrían alimentarse de la hoja, pero sí pueden alimentarse de la oruga, que transformó la hoja en su cuerpo como tal. Entonces ahí también como lo importante de este tipo de especies. Y el tema de la cadena, ¿sí? El tema de las cadenas alimenticias, claro. Bueno, aquí ya luego de que ella está ahí con la larvita, ¿cuándo se convierte en crisálida? Bueno, aquí ocurre Que algo... ya sigue el proceso también como que encanta tanto. Aquí ocurre algo muy, muy interesante. Y es que las orugas, lo que estamos viendo acá, como siempre son los juveniles, ellos siempre son los niños, digamos. Entonces ellos acá no se pueden aparear, bueno, únicamente se dedican a alimentarse y a dormir, ¿cierto? Pero entonces, igual que en los seres humanos, ellos también tienen hormonas y llega un punto en su desarrollo en que a nivel hormonal algo les indica como listo, es hora de dejar de ser un niño y nos vamos a transformar en lo que sería como un adolescente más o menos, que es la crisálida. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Voy a mostrarles aquí algunas crisálidas. Aquí me gustaría también hacer un paréntesis para hablar sobre lo que es una crisálida y lo que es un capullo, que a veces de pronto son confundimos. Dos términos que nos confunden un poco porque solemos pensar que la crisálida y el capullo son lo mismo, pero realmente sí tenemos una diferencia entre uno y otro, entonces les voy a mostrar. Ya, mientras tanto les voy mostrando yo que esta es la mariposita que sale de las larvitas que estamos viendo hace pues unos segunditos aquí en Del Campo para el Mundo. Chocolate, ¿cierto? Exactamente. Chocolate. Bueno, ahora sí. Por aquí ¿La ponemos acá? Pongámosla acá, perfecto. Yo creo que aquí. Eso. Por aquí tenemos una crisálida. Entonces quizá es muy difícil pensar cómo vuelve la larvita. Este animal pasó de esta forma a esta. Y que sigue vivo, pues Ajá. uno creería que se muere. Claro, o uno pensaría como no, él está metido en algo. Enrolladito. Pero la verdad es que lo que estamos viendo acá es el animal como tal. Uno a veces en su cabeza tiene que un animal es algo con boca, con patas, que se mueve mucho.
pero acá nos damos cuenta pues que en esta fase la mariposa como que no cumple con ninguna de esas características, es algo que no tiene como una cabeza apreciable por ningún lado, no le vemos una boca, no vemos que tenga patas. Es solamente como los chuzitos que uno pensaría que son como los chuzitos. Eso, algo más de defensa, porque en este momento, como no podemos comer ni desplazarnos ni nada, la mejor estrategia es como mantenernos quietos, camuflarnos pareciéndonos a una hoja verde o a una hoja seca, y en este caso pues también teniendo alguna púa para evitar que los depredadores se acerquen. Preciso eso iba a preguntar, ya dices, no se alimentan en este tiempo. En ese momento ya no se alimentan, por eso la oruga crece tanto y come tanto. Claro, ella lo que hace a lo largo de su fase como oruga es almacenar mucha energía, entonces come y come y come y come, para que cuando esté en el estado de crisálida ese alimento vaya pues siendo utilizado para poder realizar toda la transformación. O sea, acá, aunque no lo apreciemos, está ocurriendo de todo. O sea, se están formando las alas nuevas, se están formando las nuevas patas, los nuevos ojos, las nuevas antenas, la trompa, la espiritrompa, que miren que eso es algo pues también bien interesante. O sea, cómo esto ya después de salir de ahí no va a volver a comer las hojas que comía antes, sino que ya su alimentación ya es diferente. Exacto. Qué lindo. ¿Cuánto tiempo se demora esta larvita convirtiéndose en esta crisálida y la crisálida en salir la mariposa? Este proceso en las mariposas diurnas ocurre más o menos en unas 24 horas. O sea, ellas, voy a mostrarles un ejemplo con otra especie. A ver, voy a mostrarles estas de acá. Ya se ponen como arriba. Quiero que nos enfoquemos en estas que están acá arriba colgaditas. Exacto. Ahí están tomando posición. Ellas ya se están alistando. Lo que les estaba contando, eso de nivel hormonal que ocurre en ellas, cuando ya su organismo les indica que van a pasar a ser crisálidas, ellas mismas buscan ubicarse en una posición en la que no queden en contacto con nada. Y quedan así en esa posición que se llama una posición de prepupa, o sea, antes de la pupa, que es la crisálida. O sea, la crisálida es sinónimo de pupa, se puede usar ambas palabras. Entonces, ¿aquí qué va a ocurrir? Lo que nos contaron en el colegio, en algunos casos, es que ella se iba a envolver en un capullo de seda y que después se iba a transformar. Eso no siempre ocurre. Miren, en este caso de las monarca o de las chocolate o de muchas otras especies, van de una, ellas se forman de una, no envuelven su cuerpo en seda, sino que acaba de ocurrir algo similar, digamos, un poco a lo que hacen las serpientes cuando cambian de piel. Acá lo que va a pasar es que la oruga va a perder su piel de oruga y debajo de esa piel entonces vamos a encontrarnos una piel de color verde que va a ser su nueva piel de crisálida. Siempre son así muy parecidas las de todas las mariposas. No, ahora les voy a mostrar unas crisálidas muy distintas. Eso también varía mucho según las especies. Entonces, observen. Hay otros que son estas que tengo acá, miren, estas de acá son las pieles de las orugas. O sea, estas orugas. Lo que cae. Exacto. Ella perdió la piel de oruga y debajo de esas pieles entonces ya van a quedar de color verde, en este caso, ¿no? Voy a mostrarles otra crisálida que se van a dar cuenta que no tiene este color verde que vemos acá. Y de hecho es una crisálida diferente. Muy diferente. Como una hoja, literal. Como una hoja seca. Entonces volvemos a lo mismo. Camuflaje. O sea, lo mejor que puede buscar una mariposa, o bueno, a lo que han llegado con la evolución, es camuflarse en este estado. Ya que no pueden escapar o moverse donde estén, entonces mimetizarse con el entorno. Esta es de una mariposa que le dicen la mariposa ojos de búho. Quizá más adelante en el mariposario vamos a verla. Ajá, porque ella tiene unos ojos dibujados y parece como un búho cuando está pegada en los árboles. Ah, ok. Grande. Y es una mariposa grande. Sí, claro. Comparemos, por ejemplo, el tamaño de esta con la del lado. O sea, en volumen quizá es 4 veces o 5 veces más. Ajá. Y en tamaño también es una diferencia bastante considerable en el adulto. Estas, por ejemplo, se tardan mucho más tiempo en su desarrollo. O sea, llegando hasta este tamaño, la oruga tiene que comer durante muchas más semanas. La crisálida también se tarda más semanas que estas. Generalmente la expectativa de vida de una mariposa es de ¿cuánto? También es muy variable. O sea, dado que hay tantas especies, algunas completan su ciclo a lo largo de un mes, por ejemplo, y pueden llegar especies que completan su ciclo a lo largo de un año. ¿Y después de que salen de la crisálida? No, igual. Es cortico, ¿cierto? No todas, algunas pueden vivir 5 o 6 meses, algunas quizás sí solo viven algunos días nomás. Okay. Ajá.
Miren pues ustedes esta belleza. Estamos hoy encantados aquí. Y yo veo aquí que usted las tiene ahí como separaditas, todo eso depende de los tiempos. Ok. Sí, Y también. no pueden, bueno, ya por lo de la planta, que es la que las alimenta. Exacto. No pueden convivir. De pronto si en el mismo cosito metemos dos especies y dos plantas, ¿qué pasa? Listo, ¿qué ocurre? Es mejor igual mantenerlas siempre separadas por especie. Si yo en un mismo recipiente pongo dos plantas hospederas y pongo las dos especies, quizá no haya un conflicto. O sea, cada una por especie va a buscar su planta y se van a alimentar ahí sin problema. Pero en cuanto a poner los estados más pequeños con los estados más grandes, ahí sí puedo tener un problema, porque como estas son tan pequeñitas, quizá una oruga muy grande que esté alimentándose de la hoja Alcanza a comerse. alcanza a dar un mordisco sin darse cuenta que al respaldo hay una oruga muy pequeña, entonces la puede comer. Entonces en ese caso yo por eso siempre prefiero mantener los más pequeñitos separados de los más grandes. Mario, ¿y este tema de la reproducción siempre se da aquí en el laboratorio o también se da a campo abierto ahí en el mariposario? Claro, en el mariposario es realmente donde los adultos se pueden aparear. Aquí en el laboratorio solo tengo las fases de huevo, oruga y crisálida. Y en el mariposario tengo ya la fase pues, de adulto y la fase de huevos, porque entonces allá es donde ellos Los ponen los huevos. tienen ya como la actividad de adultos. ¿Y todos los días hay que salir a buscar los huevitos? Sí, ¿Cómo ellas funciona todos los eso? días ponen huevos, entonces yo en el mariposario pues usualmente voy a las plantas hospederas de cada especie, reviso y recojo los huevos que encuentro y ya pues eso los traigo acá al laboratorio para continuar el ciclo. Hablando de especies, aquí en el mariposario, ¿cuántas especies de mariposas podemos encontrar? Pues actualmente tenemos unas 10 especies más o menos, generalmente tenemos unas 4 o 5, o sea, eso también varía mucho en el tiempo, sobre todo cuando tenemos temporadas muy frías, digamos que se baja como la cantidad de especies que tenemos, en cambio en temporadas más cálidas como en este momento logramos reproducir más cantidad y más especies. Ajá. Y las ve uno felices ahí en su espacio. Sí, no, a ellas les encanta desde que tengan solecito, desde que tengan un buen espacio para volar, comida, pues eso es, digamos que es suficiente para ellas. Ahorita vamos a ir pues también a conocer Claro que sí. ese punto del mariposario allá y de cómo obviamente se da también, digamos que el mantenerlas y el cuidarlas dentro de ese mariposario, que es un lugar cerradito, pues para poderlas apreciar, que no vayan muy lejos y no se nos pierdan. ¿Qué nos falta acá, Mario? Bueno, aquí les quiero mostrar, ahora que les estaba hablando Ahí sí justamente está. de los capullos, miren, aquí sí podemos Ah, mira, observar es que miren la diferencia. unos capullos, ¿sí ven? Esto sí fue algo que construyó la oruga como tal. Las orugas tienen una característica y es que ellas pueden producir seda parecido como a las arañas, pero ellas no usan la seda para construir una telaraña, sino para enrollarse. fijarse, para enrollarse o en unos casos para fijarse. Miren, esta crisálida que está colgadita, si ustedes ven la punta, ella también tiene ahí un poquito de seda que la oruga usó La enredó, sí. únicamente para colgarse. En este caso la oruga sí la utilizó para envolver por completo su cuerpo. Entonces esa era la diferencia que yo les quería contar sobre un capullo de seda y una crisálida. ¿Y estas son cuáles? Generalmente las que hacen capullos de seda son las mariposas nocturnas o las que llamamos chapolas o polillas. Ellas sí tienen más este comportamiento, aunque no todas lo hacen, pero sí muchas lo pueden presentar. Ah, bueno, Ajá. ahí hay un dato interesante y es que detrás de cámaras, cuando nos estábamos conversando con Mario, le contaba que aquí precisamente en este mismo lugar aprendí y comprendí que también esas maripositas que salen en la noche, lo que le decimos las chapolas, hacen parte de la familia de las mariposas. Y usted nos estaba diciendo ya el trasfondo, así que, que nuestros televidentes también puedan Pues saber eso. más que la familia es de un Son- gran grupo, porque es un grupo de hecho que se llama lepidópteros. Los lepidópteros son insectos que tienen sus alas cubiertas de escamas. Si ustedes ven, no sé, las alas de una libélula o de una mosca, son alas transparentes, ¿cierto? O sea, uno ve que es el alita así transparente. Resulta que las alas de las mariposas, debajo de todo ese color, también son transparentes, pero lo que a ellas les da el color de las alas son un montón de escamas muy pequeñitas. Si uno las ve al microscopio, es así como las escamitas de un pez, todas organizaditas, y eso es lo que le da el color a ellas. Entonces de ahí es donde viene ese nombre lepidóptero, que significa, pues sus raíces latinas y griegas significan como alas con escamas, ¿cierto? Entonces,
eso pues realmente es lo que le da el color a las alas de ellas. Y entonces dices como que primero eran las nocturnas y luego... Primero, inicialmente, pues como la evolución, aparecieron las que tenían ese comportamiento nocturno, pero pues al cabo de muchos años, algunas se fueron adaptando a las primeras horas del día hasta que se adaptaron finalmente a tener hábitos totalmente diurnos. Entonces, dentro de ese gran grupo de lepidópteros, hay más de 130 familias, que era lo que quería hacer. O sea, no es que sea una gran familia, sino que realmente son muchas familias conformando un inmenso grupo. De hecho, Lepidoptera, ese gigante grupo que incluye a las polillas y a las mariposas, es el segundo grupo de organismos terrestres más numeroso que hay después de los escarabajos. O sea, lo que son los escarabajos o los cucarrones son los que más representantes y especies tienen. Y después de ellos vienen los lepidópteros, que están entonces las polillas y las mariposas conformando ese gran grupo. Mario, yo escuchaba pues también los cuentos de las profes y lo que uno escucha en el campo, y es que también las mariposas tienen como esa connotación de ir viajando. Sí, algunas especies, por ejemplo, son especies que realizan migraciones. Exacto. El caso, por ejemplo, de la mariposa monarca norteamericana, que es muy famoso porque es una especie que migra muchísimos kilómetros desde Canadá y parte de Estados Unidos hasta México. Entonces es una distancia que para un insecto, digamos, es larguísimo. Aquí en Colombia tenemos también unas monarcas, pero ellas no tienen ese hábito migratorio, porque acá como no tenemos estaciones, ellas quizá vinieron de esas poblaciones en algún momento, hace también mucho tiempo, y al lograrse adaptarse a un clima tropical, pues se quedaron acá y no volvieron a migrar nunca, entonces se alejaron mucho de esa población. Aquí en Colombia hay algunas especies migratorias, pero es una migración interna y no va guiada tanto por el clima, sino más por la disponibilidad del alimento. Entonces digamos que llegan las mariposas a un punto donde está su planta hospedera, ponen los huevos y las orugas se alimentan de esa planta. Entonces casi como que la agotan. Y esas mariposas entonces tienen que moverse a otro parche o a otro lugar en donde haya planta para seguirse moviendo. También lo que ocurre muchas veces es que las plantas también se defienden pues de la depredación de las larvas. Entonces pueden aumentar las toxinas internamente y hacen también que las mariposas ya no quieran poner sus huevos ahí porque ya la planta ya tiene no demasiada toxina, claro. Ajá. Ahí está. Yo creo que para que nos vamos ya al mariposario, acá nos hace falta como hablar un poquito de la estructura de la mariposa, porque ya hemos hablado de una trompita que se llama Espiritrompa. Espiritrompa, que yo apenas vine a conocer eso hoy aquí en nuestro programa del Campo para el Mundo. Las alas normal, ¿cierto? La estructura. Sí, de hecho tiene 4 alas. Mucha gente piensa que ellas solo tienen 2 alas. A veces las ven volando y piensan que solo pues una ala derecha y una izquierda, pero la verdad es que ellas tienen 2 alas. Una, no dos es una alas sola. anteriores y 2 alas posteriores, exacto. También, pues obviamente las alas, su principal actividad es volar, aunque también tienen una actividad de termorregulación, porque ellas con sus colores, por ejemplo colores más oscuros, pueden captar más la radiación y hacer que puedan aumentar más su temperatura corporal. En cambio, colores más claros reflejan la luz y hace que se mantengan un poco más frescas. Entonces es un comportamiento también que uno ve mucho en las mariposas, y es que ellas se queden con las alas extendidas sobre las hojas tomando la luz del sol. Como ellos son animales de sangre fría, necesitan aumentar su temperatura interna por encima de los 38 grados centígrados, así solo con exposición a los rayos del sol. Y una vez que logran eso, entonces ya pueden empezar a volar y a buscar un complemento de alimentación pues con las flores y con eso. También hay cuando las juntan. También las juntan ya, por ejemplo, cuando están comiendo, cuando están en descanso, también es normal verlas así. Las antenas les sirven también para estabilización durante el vuelo. También en muchos casos, sobre todo en las polillas, que vemos esas antenas que son como muy peludas, les sirven para detectar muchas moléculas que hay en el aire, ¿cierto? Ellos son animales que tienen comunicación por feromonas, entonces ellas liberan olores que pues uno no siente, pero ellos sí, y con sus antenas logran captar, por ejemplo, donde hay algunos de sus compañeros o donde hay otros de sus especies. ¿Y ellos andan en manada o cómo? En algunos casos, por ejemplo, los machos alrededor de lagos, en zonas en donde hay tierra húmeda, es muy común verlos, pero también en algunos casos es normal verlas en solitario. Bueno, y por allá sale lo que es la espiritrompa. Por allí abajo de la cabeza ya tiene la espiritrompa. De hecho, pues a modo de ejemplo, la espiritrompa es más o menos como
como un pitillo que, Sí, se puede, que se puede enroscar en espiral, por eso su nombre de espiritrompa, una trompa en forma de espiral. Ella generalmente está así como recogidita, pero a la hora de alimentarse, entonces ella es capaz como de estirar ese largo pitillo, por llamarlo de alguna forma, y ya ella es capaz de absorber el líquido que encuentran. Entonces ahí también pues la diferencia de lo que estábamos hablando de la alimentación, cómo la oruga se alimentaba masticando la hoja y cómo la mariposa ya tiene que buscar todo en forma líquida. Entonces el líquido que encuentra en una fruta que está en el bosque, el líquido que encuentra en un charquito, el líquido que encuentra en el néctar de las flores, incluso el líquido que encuentra en carroña. A veces uno encuentra un animal en descomposición que tiene líquidos expuestos, las mariposas también pueden llegar a alimentarse de eso, de heces de animales. Mejor dicho, lo que sea pero líquido. Exactamente. Nos vamos a ir entonces a ver ese mundo de las mariposas, a ver las especies, los colores hermosos que tiene ahí adentro ese mariposario. Así que vamos. Ya después de aprender todo esto, a apreciar esas bellezas y a ver ahí cómo se están alimentando. Bueno, ya estamos acá en el mariposario dentro, pues todo el tiempo hemos estado en el mariposario, pero ya estamos dentro de ese lugar que está cerrado para que las mariposas pues puedan volar digamos, en un hábitat chévere, pero no se vayan, ¿cierto? Exacto. Y aquí vemos cómo las alimentan, estaba ahí súper entretenida y salió volando la que estaba alimentándose. Cuéntenos un poquito precisamente, Mario, sobre estas estrategias que ustedes tienen, pues ya hemos dicho todo el tiempo que ya ellas adultas se alimentan de líquido y ahí vemos cómo la espiritrompa está, yo no sé si ahí les da para hacer un zoom, si ahí se ve, está en todo su esplendor, ella está feliz ahí comiendo. Les encantan las frutas, sobre todo ya cuando están así un poco en estado de descomposición, eso produce como ciertos aromas o ciertos sabores que a ellas particularmente les gusta más. También, bueno, a veces uno o la gente llega a pensar que ellas únicamente buscan el néctar de las flores como alimento, pero pues acá podemos observar que también las frutas les gusta bastante. Y aquí ustedes tienen de estos comedores, por decirlo de alguna manera, ubicados estratégicamente alrededor de todo el espacio, ¿cierto? Exacto, nosotros acá tenemos algunos así distribuidos. También es cierto que no todas las especies prefieren la fruta. Hay algunas, como en este caso de esta mariposa que se llama mariposa tronadora, porque emite como un sonido. A ella sí le gusta mucho la naranja, el banano, la guayaba. También la que voló al principio, que es una mariposa que se llama Archaeoprepona, ahí acaba de pasar otra vez. Azul, hermosa. Es azul por encima, a ella también le gusta, tiene una preferencia sobre todo por las frutas. Y ahí la veíamos que estaba pero feliz comiendo guayaba. Les encanta, se quedan ahí casi hipnotizadas en las frutas. Y usted las movió incluso y ellas se quedaron ahí quietecitas. Bueno, ¿qué más podemos decir de las mariposas ya en este estado, Mario? Bueno, en este lugar, ya que es el mariposario cerrado, principalmente pues es un área de exhibición. Acá es donde la gente puede venir a visitarnos y observar a las mariposas adultas ya pues en toda su actividad. Las pueden ver alimentándose, las pueden ver volando, tomando el sol, incluso apareándose y también en algunos casos poniendo huevos. Bueno, en este lugar generalmente tenemos unas 5 o 6 especies, actualmente tenemos casi 10. Y lo que queremos con esto es que la gente pues, que nos visite también conozca un poco algunas especies que quizá para ellos no son muy conocidas y también que se den cuenta que aquí en el Carmen de Viboral tenemos una gran diversidad de especies de mariposas que son bastante interesantes y bastante bonitas de ver. Y generalmente, Mario, también puede uno en este lugar ver cómo salen de la crisálida y cómo nace la mariposa, por decirlo de alguna manera. Sí, también. En el laboratorio, pues que vimos como todo el proceso, vimos hasta que ellas llegaban a crisálida.
Ya entonces pasados los días yo puedo darme cuenta cuando ellas están próximas a salir. Entonces las que ya veo que van a ser adultas las traigo acá y acá efectivamente también se puede ver el momento exacto en el que ellas emergen de sus crisálidas ya para transformarse en adultos. Hoy nosotros hemos sido muy afortunados porque han salido varias maripositas de esa crisálida. Sí, nos tocó hoy ver cómo salían algunas mariposas de la crisálida, nos tocó ver pues también en diferentes actividades. Y eso generalmente, Mario, tiene como unos horarios en que ellas se activen o en que ellas nazcan o cómo funciona. Sí, en efecto, como ellas son animales de sangre fría, sobre todo las mariposas prefieren los horarios o los momentos del día en los que más radiación solar hay, cuando hay más calor. Entonces, aproximadamente entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde es como el horario que ellas, por ahí revoloteando. Que ellas prefieren. Algunas especies como la mariposa búho, por ejemplo, tiene hábitos más crepusculares, entonces ella sí prefiere volar a partir de las 4, por ahí hasta las 6. O sea, aquí no es tan fácil que no encontremos una mariposa búho en este momento. Volando no, posiblemente están por ahí, pero descansando, ya más tarde sí se activan. Exacto, bueno, y llega la noche y ellas, ¿qué? ¿Se posan a descansar? Ellas tienen una particularidad y es que descansan parecido como lo hacen los murciélagos, que es que se posan con las paticas hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Entonces ellas usualmente buscan refugio bajo las hojas o cerca de los troncos y dejan sus alas pues cerradas y ahí se quedan. Y ahí se quedan descansando hasta el otro día, porque es que ellas tienen que aletear mucho, ¿cierto? Sí, claro, ellas gastan mucha energía en la actividad diaria y pues por eso también tienen que alimentarse tanto. Hay algo también muy interesante pues como en la hora de dormir de ellas, y es que algunas especies se agrupan, entonces como que tienen sus amigos, por como así decirlo, manadita, como en manada, exacto, entonces uno a veces las encuentra varias de la misma especie durmiendo así todas junticas. Para cuidarse y protegerse. Ya siendo así maripositas, ¿cuáles son como los mecanismos de defensa de ellas? Pues algunas, como por ejemplo la mariposa monarca, su mecanismo de defensa son sus colores. En la naturaleza hay unos colores que se llaman colores aposemáticos, que son colores que indican a los depredadores que su presa o su posible presa tiene un sabor desagradable o tiene toxinas, entonces que por eso no es apta para comer. En el caso de las mariposas monarca, ellas ustedes se dieron cuenta que tenían un color anaranjado con negro. Generalmente esa combinación de colores o amarillos con negro, rojos con negro, indican ese tipo de toxicidad. Las orugas de la mariposa monarca siempre se alimentaron de una planta que es tóxica para la mayoría de los vertebrados, pero no para la oruga. De hecho, la oruga se hace tóxica a partir de lo que come. Y la mariposa, al final, aunque ya no se alimenta de la hoja, ella guarda muchas toxinas que consiguió desde que era oruga. Entonces ese, por ejemplo, es un mecanismo de defensa que ellas tienen siendo adulta. Y pues el mecanismo general y principal que tienen todas, aunque no tengan los colores aposemáticos, es el vuelo, que es pues como la forma activa de escaparse. Muy ágiles. Claro, son muy rápidas. Demasiado rápidas. Al ingresar acá al lugar cerrado del mariposario hay una frase que está muy interesante que dice que donde hay mariposas se indica que hay un ecosistema saludable. ¿Cómo lo referencian ustedes además? Y además cuando vienen las personas a visitar, a conocer y a disfrutar de las mariposas, ¿cuáles son las recomendaciones que se les entregan? Listo, se habla de que las mariposas son bioindicadores de la calidad de los ecosistemas porque, como les he estado explicando, como cada especie tiene su planta hospedera, eso quiere decir que cuando yo voy a un bosque y encuentro muchas especies, significa que es muy posible que estén las especies de plantas que son capaces de sustentar esas orugas, ¿cierto? En cambio, si yo voy a un lugar en el que de pronto se ven muchos árboles y es un buen clima aparentemente, pero no veo mariposas, eso me indica que también hay algo raro que estaba pasando, o sea, ¿por qué no hay mariposas? Hay muchos lugares a los que yo llamo desiertos verdes, que por ejemplo pueden estar con muchos árboles, una pinera por ejemplo, uno puede ir y ver, no sé, miles de pinos, pero como solo es un monocultivo y solo hay una especie, ahí posiblemente yo no vaya a encontrar mayor cantidad de especies de mariposas, a pesar de que todo se vea muy verde. En cambio hay lugares en los que yo voy y puedo encontrar, no sé, 40 o 60 especies diferentes y eso a mí me indica que hay algo muy positivo en ese tipo de ecosistema, porque además de que están posiblemente las plantas, también es posible que hayan animales que estén dejando sus heces por ahí, que también son el alimento de las mariposas, entonces eso a mí me va dando mucha información de la calidad, entonces eso por un lado. Y en cuanto a las recomendaciones para las personas que nos visiten, pues sobre todo venir
no sé, con mucha actitud positiva, venir a aprender, de conocer un poco. De asombrarse con la belleza. De ¿sí? asombrarse, venir con sus ojos y con su mente muy dispuesta a ver todo de una forma diferente. También pues evitar de pronto manipular o tocar las mariposas, ya que pues ellos son animales muy delicados, de pronto podemos arrancar un poco de sus escamas al manipularlas, entonces es mejor no tocarlas a menos de que ellas se acerquen y si ya se posan, a nosotros. dejarlas que se posen y ya. Exacto, traer la batería del celular cargada para que tomen unas bonitas fotos también y se puedan llevar de recuerdo. Y bueno, no, pues sobre todo eso, las ganas de disfrutar de la naturaleza, de venir acá, de compartir un poco con estos animales, de pronto venir y quitarse un poco los miedos también. Hay mucha gente que le gusta la mariposa pero no la oruga, entonces... Así como yo. Pero quizá cuando entienden que son el mismo animal, solo que cambió, ya no les tienen tanto miedo, entonces también... quitarse como un poco esos miedos, romper también un poco los mitos de que hay animales que nos pueden dar mala suerte, como algunas polillas que les echan la culpa de que traen la enfermedad o que traen la muerte. Entonces como romper como también ese tipo de mitos. Eso estábamos hablando ahorita, haciendo ahí como ese pequeño paréntesis de su punto de vista como biólogo también, de eso de estigmatizar a los animales, de darle protección a algunos y no cuidar a los que verdaderamente hay que cuidar, porque otros pues su genética y su naturaleza está en que ellos antes son roedores, en que ellos antes hay que defender a los otros de ellos, ¿cierto? Ahí estábamos haciendo ese paréntesis interesante de esa protección a esas especies. Eso, y como el tipo de connotación que le demos a los animales, de no ver de ninguna forma la naturaleza con una connotación negativa, o sea, pensar que un animal nos puede traer mala suerte, nos puede traer desgracia. Sí, que pasa mucho con las mariposas, que son las chapolas grandes. Exacto. Las cafés que hay. O incluso pensar que ellas nos pueden hacer daño, exacto. Mucha gente, digamos que en su desconocimiento de los animales, prefiere causarles daño antes de entrar a aprender de ellos. Entonces es más fácil para muchas personas pegarle un chancletazo o un escobazo a la mariposa antes, no sé, de tomarle una foto y mirar en internet qué especie es o ella qué hace o por qué llegó a su casa. Ese es interesante, y es, si por ejemplo a mi casa entra una mariposota grande, porque generalmente son muy grandes, de esas que a la gente de pronto, bueno, no les gusta tanto, ya culturalmente nos metieron ese cuento, ¿cómo hago para no dañarla y poderla transportar, sacarla amorosamente y que ella pues pueda seguir habitando el ecosistema? Bueno, ahí lo que uno puede hacer es de pronto buscar una ventana y tratarla de guiar hasta un punto en el que ella pueda pues buscar salida. Como les digo, no hay ningún problema en que ella nos vaya a picar o nos vaya a hacer daño, nos vaya a morder. O sea, con una hojita también tratar exacto, de moverla. Ellos todos son animales muy inofensivos, no tienen forma pues como de lastimarlos, entonces no hay forma de eso, como de cogerlo con una hojita, con una rama, o incluso de pronto con una bolsa, tratar como de meterla así, que quede bien infladita y tratarla de sacar por la ventana. Eso, pues como les digo, no hay ningún problema y no son animales agresivos o que nos puedan causar ningún daño. Son lindas, no dejemos ese cuento de que son feas. Bueno, así vamos llegando a la parte final. Hoy nosotros encantadísimos con el paisaje, porque pues acá las mariposas están ahí de florecita en florecita, de fruta en fruta, hermosas. Vamos a seguir por aquí avistando estas maripositas, y si usted pues lo quiere hacer, les voy a recomendar nuevamente que se vengan. ¿Kilómetro qué? 3.8 vía Río Negro del Carmen. 3.8 vía Río Negro del Carmen. Acá pueden venir, ver muchas plantas y además avistar las mariposas. Bien interesante este mundo. Están ellos también muy queridos, que nos cuentan bien sobre su proceso y cómo sale el huevito y cómo termina siendo la mariposita. Así que, Mario, muchísimas gracias por este rato, muchísimas gracias por compartir pues obviamente todo ese conocimiento y encantarnos sobre el mundo de la mariposa. Bueno, Cristina, muchas gracias a ustedes por la visita, también pues por llevar este tipo de información a los televidentes y bueno, por aquí los esperamos a todos y espero que pues disfruten mucho de este lugar cuando nos puedan visitar. Y yo me voy con el tema de la espiritrompa. Lección aprendida. Al principio no sabía, era el cosito. El cosito, espiritrompa, muy bien. Y ustedes, amigos televidentes, espero también que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy en nuestro programa Del Campo para el Mundo. De eso se trata este espacio, de que a través de personas que no conocemos el campo y estas maravillas, pues lleguemos a personas que sí lo saben y nos enseñen. Recuerden que dentro de 8 días tendremos otra cita, porque seguimos rodando el oriente antioqueño para encontrar un nuevo destino y mostrarles a todos ustedes un esquema de producción, algo sobre los animales, para que juntos sigamos disfrutando las bellezas que nos trae el campo.
Hasta entonces.